un par de marchas. No, un par de marchas, te empiezan a meter bala, te meten a la cárcel y listo. Para esta gente las cosas funcionan así. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Wolfgang Musto y en esta ocasión vamos a analizar un poco lo que es la coyuntura actual en esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el país de Perú, país donde actualmente yo vivo. Y es que estamos presenciando un acontecimiento de suma importancia, no solamente por lo que significa escoger al nuevo presidente o presidenta para estos 5 años que se vienen, sino porque significativamente estamos ante una situación donde ya no solamente es el clásico versus, el clásico enfrentamiento entre partido político X o partido político Y, sino que ya estamos hablando de un enfrentamiento donde vemos que una parte propone un modelo de sistema y la otra parte otro modelo de sistema, o mejor dicho, una parte te garantiza seguir en el actual modelo económico que vive el Perú. Y por otra parte tenemos que, ya hay que decirlo con todos los nombres, el señor Pedro Castillo por el partido político Perú Libre, donde él claramente se señala como comunista, marxista, leninista, maoísta. Ya el solo hecho de que él y el partido político que lidera se catalogue como leninista debe encendernos las alarmas, porque históricamente los leninistas siempre van a utilizar la fuerza para tomar el poder. Entonces esto también debe generarnos preocupación, porque sale a flote una pregunta necesaria. Si en un caso hipotético, que yo sinceramente espero que se dé, la señora Keiko Fujimori gana las elecciones y el señor Pedro Castillo las pierde, existe la posibilidad de que él empiece a llevar a cabo actos violentos, ya sea, por ejemplo, a través de actos subversivos, de actos terroristas, porque usualmente así es como se han comportado los movimientos leninistas, mejor dicho, el propio Lenin, y luego de allí todos sus admiradores psicopáticos han seguido a rajatabla este comportamiento propio de psicópatas, de sicarios. Esa es una pregunta necesaria en vista a que ellos mismos se catalogan como leninistas. Pero pasando ya de lleno al análisis, es que este versus ya de las propuestas de modelos económicos, de modelos de sistema, debe llevarnos a la pregunta de: ¿nosotros estamos realmente dispuestos a aferrarnos a un odio irracional? Porque para quienes no conocen el contexto político peruano, la señora Keiko Fujimori, que es la persona que se está enfrentando en esta segunda vuelta al señor Pedro Castillo, tiene un antivoto considerable. Y cuando analizamos el antivoto de la señora Keiko Fujimori, se rige básicamente en un odio, un porcentaje de la gente que la odia, en un odio irracional, visceral, que ha sido orquestado y que ha sido inyectado por gente que se vio, digamos, perjudicada ideológicamente y políticamente en el gobierno de Fujimori. Y yo lo voy a decir con todas las de la ley: comunistas. El segundo gobierno de Fujimori obviamente ha sido catastrófico, se comportó como un todo dictador y lo fue. Pero el primer gobierno de Fujimori precisamente fue el significante para que los comunistas, los marxistas aquí en Perú, no logren concretar ese plan maquiavélico que tenían de convertirnos en la nueva Cuba. Ese resentimiento que ellos generaron por Fujimori al ver que no lograron triunfar en ninguna arista, ya sea por la violencia con Sendero Luminoso o por las vías democráticas, no tenían chance en esos años. Y ahora en el siglo XXI, desde los años 2000, 2001, 2002 en adelante,
empezó todo un plan estratégico. Esta es más o menos mi óptica. Es una opinión personal, subjetiva, en base a lo que he podido analizar e investigar. Y allí está concentrado ese antivoto. Muchos jóvenes, muchas personas también de edades más altas, que han sido capturadas por inyecciones letales de odio por parte de esta gente que le encanta odiar y que le encanta vivir en el caos, porque solamente en el caos ellos tienen la oportunidad maravillosa para triunfar. El hecho es que este antivoto de la señora Keiko Fujimori va a tener que ella revertirlo y va a tener que hacerlo de una manera titánica. ¿Por qué de una manera titánica? Porque capturando una buena parte, o mejor dicho, convirtiendo una buena parte de este antivoto, le garantiza a ella comenzar la disputa a par. Porque ahorita, según las últimas encuestas, el señor Pedro Castillo está con una amplia diferencia. Entonces, la primera tarea que se tiene aquí es que la señora Keiko Fujimori tiene que tratar de llevar al consenso, pero no un consenso pasivo. Porque yo considero de que ante las propuestas nefastas, comunistas, las propuestas comunistas del señor Pedro Castillo, también se tiene que confrontar. Tiene que haber la cuota de confrontamiento. Porque digamos que de esta manera también ella va a empatizar con aquellas personas que están en el centro, como se dice, centro izquierda, centro derecha, en el centro. Y es que definitivamente quienes van a definir al nuevo presidente son las personas del centro, aquellas personas que están dubitativas, porque miran a Keiko, no le tienen confianza. Miran a Pedro Castillo y mencionan la palabra expropiar y obviamente nadie quiere eso. Bueno, una persona coherente no lo quiere. Y Keiko Fujimori tiene una tarea indispensable desde este sentido y hay que desde nuestras tribunas contribuir, porque aquí ya no es un tema, como ya lo vengo repitiendo desde el inicio del video, aquí ya no es un tema de que si te gusta o no el fujimorismo. De hecho, yo nunca he votado por el fujimorismo y no soy simpatizante de ellos, porque desde el 2016, cuando tuvieron mayoría congresal, allí es donde tuvieron la grandiosa oportunidad de empezar de comenzar a enmendar los errores y no con esos tintes soberbios de decir que mientras no seamos gobierno no vamos a sacar las reformas que necesita el país. Desde allí ya se entiende la desconfianza y obviamente el fujimorismo tiene muchas deudas que saldar, pero paradójicamente esta sería la oportunidad para que ellos salden cuentas. Y ante un contexto donde seguimos en democracia o empezamos a copiar a Venezuela y Cuba, pues digamos que la coherencia y el sentido común nos dicta a que el voto tiene que ir por esta señora. Tiene que ir obviamente luego con un tema de a través de, qué sé yo, ciudadanía activa, incidencia política desde las organizaciones de base, ir fiscalizando, porque nosotros también como ciudadanos tenemos el poder de la calle, como se dice, de fiscalizar. Pero, gente, quienes me estén viendo, ese argumento inocente de creer que con marchas se puede sacar a este señor Pedro Castillo, con los antecedentes y los claros indicios, y ya no indicios, me corrijo, evidencias de sus conexiones con el Movadef, y el Movadef es un brazo político de Sendero Luminoso, el movimiento terrorista que impartió el terror y la barbarie en los 80s y los 90s a nuestro país, al Perú. Entonces aquí el señor Pedro Castillo, al no haber logrado deslindarse de ello, porque no va a poder ya que existen pruebas, y ahora están comenzando a salir, como se dice acá en Perú, los sancochados del señor Pedro Castillo, porque este marxista que tiene el guión clásico, ¿no?, de chequista profesional, de comenzar a hablar en susurros, de llorar cuando sea necesario, hay que prestar atención, ojo, con lo que hizo con su hija, con su hija menor, donde caradura, sangre fría, yo me atrevo a decir que tiene unos comportamientos psicopáticos, porque usualmente los psicópatas, al carecer de emociones, van a fingir, porque para ellos el fin justifica los medios,
Y entonces van a utilizar a las personas, porque para un psicópata las personas son objetos para alcanzar fines, para alcanzar objetivos. Entonces, cuando vemos esa escena donde el señor Pedro Castillo comienza a llorar y obviamente psicológicamente fuerza a su hija a llorar y decirle que va a salvar al Perú, que no llore, etcétera, etcétera, vamos, hay que analizar ese lenguaje corporal. Eso es, al menos para mí, es muy sospechoso y peligroso, porque estos marxistas, cuando te empiezan a hablar suavecitos, ¿no? Esos son los peores, porque tienen unas ganas de mandarnos a todos a una checa, meternos bala o qué sé yo. O sea, eso lo dice la historia, no lo digo yo, no lo dice X persona. En la historia está escrito cómo es el comportamiento de estas personas. Entonces, esa lógica inocentona de muchas personas de decir que no, la vamos a sacar con un par de marchas. No, un par de marchas, te empiezan a meter bala, te meten a la cárcel y listo. Para esta gente las cosas funcionan así. Bala, o te callas o te vas del país. Lo que ocurre en Venezuela, pues Dios mío, no me entra en la cabeza. 4 millones de venezolanos aquí en Perú, y nosotros pensamos de que estas ideas de solución, entre comillas, van a funcionar. No funcionan, nunca han funcionado y no van a funcionar. ¿Por qué? Porque estas ideas comunistas y socialistas se basan en romper el flujo natural de cómo funciona la vida y cómo funciona el libre mercado. El libre mercado tiene que ocurrir de manera espontánea, no forzadamente, y mucho menos con los tintes de expropiación o estatizar muchos sectores estratégicos del país. El hecho es que aquí al señor Pedro Castillo, y yo me siento agradecido de que ya se le esté cayendo la careta, porque ya se está viendo, y obviamente a través de la prensa independiente que está comenzando a investigar, que este señor, estos rótulos chequistas, con la propia dialéctica marxista de decir que es pobre, agricultor, rondero, profesor. Bueno, profesor sí es, ¿no? Lamentablemente, ahí sí no podemos negarlo. Pero eso de que es pobre ya se le cayó. Ya se le cayó porque nosotros como ciudadanos peruanos, y obviamente cualquier persona en general entra a la web y puede corroborar que este señor tiene 5 propiedades. Y además es dueño de una empresa. Así que ese discursillo de que él es pobre ya se te cayó, compadre. Y ahora hay que seguir batallando, porque aquí la lucha no va a cesar. Tenemos hasta junio para ir desenmascarando a este señor y lograr defender la democracia y abrazarnos con todas nuestras fuerzas a este sistema democrático que, ok, es frágil. No hay que tapar el sol con un dedo. Es un sistema democrático, es un Estado de Derecho frágil, pero al final de cuentas es este sistema de derecho, es este sistema de libre mercado que aún nos permite a nosotros tener la oportunidad de alcanzar nuestros proyectos de vida, luchando día a día, hora a hora, con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo. Entonces en estos días, en estas semanas, vamos a estar sacando más videos. Vamos a tener que seguir sacando a la luz todo el material informativo que sea de este señor para desenmascarar, como se tiene que hacer, porque a un comunista, como es esta gente, no lo digo yo desde un aspecto peyorativo, o sea, esta gente se vanagloria, se siente orgullosa de decirse que son comunistas, marxistas, toda la retórica que ya se conoce, ellos lo dicen con un orgullo, pero frívolo. Así que no hay que tener piedad. Hay que atacarlos políticamente, ideológicamente, y hay que vencerlos como siempre se ha hecho. Porque ellos, aquí en Perú al menos, desde ese aspecto yo me siento orgulloso, porque aquí en Perú nunca han tenido la oportunidad ellos de vencer. No vencieron en los 90 porque militarmente, ideológicamente, los vencimos. Pero desde el resentimiento y desde las sombras han seguido trabajando. Y ahora están cosechando lo que simultáneamente, pero desde las sombras, han venido avanzando desde hace 20 años. Por ello, desde esta tribuna no vamos a parar, vamos a luchar constantemente con la palabra, porque esa es la mejor manera de vencerlos, demostrando de que nosotros
somos mejores que ellos. Así que gente, si les gusta parte de lo que hemos comentado el día de hoy, dejen sus comentarios. Obviamente los invito a suscribirse para que de esta manera YouTube les avise los próximos videos que vamos a estar sacando. Mentalizarnos, gente, que la democracia se defiende constantemente. No solamente desde Facebook, desde redes. Persona a persona, de familiar en familiar, de amigo en amigo. Así vamos convenciendo a la gente de que la democracia y el sistema que actualmente nos permite seguir luchando por nuestros sueños se defiende, porque sin ellos no somos nada. Es mentira eso de que marcho por mi dignidad. No, oye, gilipollas. Sin libertad no tienes dignidad. Así que pongámonos claros, ¿ok? Lo que es primero. Sin libertad no tienes dignidad, no es al revés. Seamos claros y concisos. Hasta pronto.